La tiranía chavista de Nicolás Maduro acaba de aprobar por ley que se pueda encarcelar hasta con 10 años de cárcel a cualquier venezolano que promueva, que difunda ideas conservadoras o liberales. El totalitarismo se instala definitivamente en Venezuela. Veámoslo. Venezuela es desde hace muchos años una tiranía, un régimen estatal donde una sola persona o unas pocas personas concentran todos los poderes del Estado y los utilizan sistemáticamente contra todos aquellos que no defienden, que no promueven, que no sostienen ese régimen tiránico. Sin embargo, ha habido muchos propagandistas y colaboracionistas de este régimen tiránico, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, incluyendo en España. Ha habido muchos propagandistas y colaboracionistas que han intentado blanquear que Venezuela fuera una tiranía. Pues bien, durante las últimas semanas a esos propagandistas y colaboracionistas de la tiranía venezolana se les está haciendo muy cuesta arriba justificar, maquillar, blanquear a la tiranía venezolana porque el deterioro de las libertades de los venezolanos va cuesta abajo y sin frenos. Y es que, como ya comentamos en un reciente vídeo, el régimen tiránico de Nicolás Maduro está impidiendo que candidatos de la oposición, los principales candidatos libremente escogidos por las fuerzas de oposición en Venezuela, se presenten a las próximas elecciones presidenciales de este mes de julio. Y eso ha espoleado que incluso tradicionales aliados de ese régimen tiránico, como pueden ser Gustavo Petro o Lula da Silva, hayan tenido que salir a criticar, aunque sea muy moderadamente, con la boca pequeña, a ese régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero esto, el bloqueo de candidaturas de la oposición en Venezuela, ni siquiera ha sido lo más grave para las libertades dentro del país que ha sucedido en esa tiranía llamada Venezuela durante los últimos días. Y es que la tiranía chavista de Venezuela acaba de aprobar una ley llamada Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. ¿Y qué implica esta ley? Pues lo vamos a ver ahora detalladamente, pero por adelantaros lo terrorífica que es para las libertades individuales. Cualquier persona que en Venezuela defienda en público ideas conservadoras o ideas liberales puede llegar a ser condenada hasta a 10 años de cárcel. ¿Qué dice la ley desde la exposición de motivos? Lo siguiente. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra un modelo de democracia participativa y protagónica, fundamentando la existencia y actuación del Estado en los valores de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Esto para que veáis que las constituciones en última instancia se pueden convertir en papel mojado. La Constitución de Venezuela dice todo esto y utilizan la Constitución de Venezuela, como digo, para meter en la cárcel a quienes no loen el chavismo. Continúa la exposición de motivos. Sin embargo, la historia de los últimos 25 años da cuenta de la existencia de sectores de la sociedad que recurrentemente acuden a la violencia como forma de acción política, contrariando abiertamente los postulados constitucionales que, entre otras cosas, protegen el ejercicio democrático de la voluntad popular. Las consecuencias de estas conductas han sido centenares de personas fallecidas, miles de lesionadas y cuantiosos daños a bienes públicos y privados. Esta forma de ejercer la política, mediante el uso de la violencia, ha estado alimentada por un pensamiento profundamente discriminatorio basado en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. El racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación son rasgos comunes de este pensamiento. Con esta conducta se reproducen los ideales y modos de actuación propios del fascismo, o de nuevas manifestaciones como el neofascismo o expresiones similares, cuyas consecuencias negativas para la convivencia social, la democracia y los derechos humanos en el mundo están ampliamente documentadas en la historia.
En virtud de lo anterior, el presente proyecto de ley busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Pues bien, vamos a comprobar ya en el articulado de la ley. La exposición de motivos en principio no tiene fuerza normativa, como mucho interpretativa del articulado de la ley. Vamos ya con el articulado de la ley, que sí tiene fuerza normativa, es decir, sí se puede aplicar coactivamente desde el Estado. De entrada, ¿qué entiende esta ley por fascismo y por neofascismo? Artículo 4. A los fines de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Fascismo: postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Es decir, reproduce un texto muy similar al que ya aparecía en la exposición de motivos, pero aquí como artículo 4 de esta ley, que por tanto sí es aplicable directamente por su valor normativo. 2. Neofascismo y expresiones similares. Toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Es decir, que si alguien tiene una ideología socialdemócrata, pero en algunas ocasiones tiene alguna idea neoliberal o alguna idea conservadora, a esa persona que parcialmente reproduce el pensamiento fascista, lo que esta ley llama pensamiento fascista, que obviamente el liberalismo no tiene nada que ver con el fascismo, es todo lo contrario al fascismo, pero da igual. Si una persona es socialdemócrata pero tiene alguna idea liberal o conservadora, esta ley también lo puede perseguir. Asentadas las definiciones de aquello que pretende perseguir esta ley, ¿cómo afecta a los venezolanos esta ley? Primero, controlando y censurando los medios de comunicación, de tal manera que todos los mensajes que esta ley interprete como neoliberales, conservadores, misóginos, por ejemplo, criticar el feminismo colectivista entraría, entiendo, dentro de la misoginia, etcétera, todos esos mensajes quedan proscritos, prohibidos de los medios de comunicación. Artículo 9. Rol de los medios de comunicación. Los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. Recordemos, una vez más, que lo que esta ley entiende por fascista o neofascista son mensajes conservadores o liberales. Y asimismo, artículo 11, prohibición de mensajes fascistas. Los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, es decir, que no solo se pretende censurar los medios de comunicación tradicionales, sino también todo mensaje de cualquier venezolano difundido por redes sociales, deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza. Pero este no es el único ataque a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de asociación, a la libertad en general de los venezolanos. Artículo 12. Prohibición de reuniones o manifestaciones. Se prohíben las reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Las autoridades públicas deberán tomar las medidas preventivas tendentes a evitar o, en su caso, disolver las reuniones públicas y manifestaciones que hayan sido convocadas en violación de lo dispuesto en esta ley,
de conformidad con la legislación que regula el desarrollo de las reuniones públicas y manifestaciones. Por tanto, no se puede convocar una manifestación pública en contra del régimen de Maduro, porque la única ideología oficial permitida en Venezuela es el chavismo, y obviamente el chavismo no va a protestar contra sí mismo. Cualquier manifestación pública convocada desde coordenadas ideológicas distintas a las del chavismo será prohibida y reprimida en Venezuela atendiendo a esta ley. Pero la represión continúa. Artículo 13. Prohibición de organizaciones. Se prohíbe la promoción, constitución y fundamentación de personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales, así como organizaciones con fines políticos, cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Es decir, que, por ejemplo, los partidos políticos liberales o conservadores acaban de ser prohibidos en Venezuela. Un ataque radical a la libertad de asociación y a la libertad de autoorganización política. ¿Y qué sucederá con esas organizaciones que se hayan creado atendiendo a principios liberales conservadores, misóginos, chauvinistas, fuerzas nacionalistas, etcétera? Pues que serán disueltas por los tribunales. Artículo 14. Los tribunales de primera instancia con competencias en materia civil son competentes para acordar la disolución de las personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con lo establecido en esta ley. Y por supuesto, como decía, aquellos partidos que tengan estas ideas serán no solo disueltos, sino que su existencia será cancelada del registro de organizaciones políticas. Artículo 15. Cancelación del registro. El Consejo Nacional Electoral cancelará el registro de las organizaciones con fines políticos cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con la ley que regula la constitución y funcionamiento de las organizaciones con fines políticos. Pero ni siquiera esto termina aquí. En el artículo 17 también se prohíbe que cualquier persona que haya exhibido públicamente ideas liberales o conservadoras tenga prohibido, tenga vetado el acceso a cargos públicos. Artículo 17. Prohibición de acceso a cargos públicos. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley ni ejercer cargos públicos las personas que en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, es decir, antes incluso de la aprobación de esta ley, si alguien en el pasado fue conservador y hoy ya no lo es, da igual. En el pasado fue conservador y, por tanto, en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y además, y por último, cualquier persona que promueva estas ideas que la ley llama fascistas o neofascistas, incluyendo, como digo, en la ley, ideas liberales o conservadoras, podrá ser condenada, como he mencionado al principio, hasta con 10 años de cárcel. Artículo 23. Toda persona que haga apología o promueva los principios, hechos y métodos propios del fascismo, neofascismo y expresiones similares será sancionada con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena. Con la misma pena será sancionada toda persona que promueva la constitución de organizaciones que exalten, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y 2. Convoque u organice reuniones públicas o manifestaciones con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y aquellos medios de comunicación que divulguen mensajes fascistas o neofascistas, liberales o conservadores, serán sancionados con la disolución. Divulgación de mensajes prohibidos. Artículo 28. Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes que vulneren la prohibición prevista en el artículo 11 de esta ley, es decir, de mensajes fascistas o neofascistas,
serán sancionados con la revocación de la concesión de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. Es decir, que en Venezuela ya no existe ninguna libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, de manifestación o de participación política. Venezuela es una tiranía totalitaria, donde la ideología oficial del régimen, que es el propio régimen parasitario de los venezolanos, lo ocupa absolutamente todo. Y más allá de denunciar en público aquellos que todavía disfrutamos, fuera de Venezuela, claro está, de libertad de expresión, más allá de denunciar en público esta ominosa ley que padecen los venezolanos, creo que también debemos reflexionar y extraer conclusiones muy relevantes para el régimen de libertades en otros países distintos de Venezuela. La primera reflexión, como ya he mencionado antes, es que las constituciones se pueden convertir absolutamente en textos mojados. Las constituciones, en última instancia, no son garantía de nada. La Constitución de Venezuela promueve la libertad y el pluralismo político y es compatible con esta ley que anula por entero la libertad y el pluralismo político. Porque basta con que quienes controlan el Estado, todos los poderes del Estado, reinterpreten la Constitución a su gusto para que diga lo que ellos quieren que diga. Segunda reflexión, precisamente por eso es tan peligroso la colonización de los diversos poderes del Estado por un mismo partido político. Porque cuando un partido político o una figura política concentra en sus mismas manos todos los poderes del Estado, ya no existe ningún peso ni contrapeso interno que permita ejecutar una mutación constitucional de este calibre para cercenar de raíz las libertades de los ciudadanos y convertir el régimen político en un régimen totalitario sin que encuentre ninguna oposición, ni siquiera formal, en el texto constitucional. Tercero, mucho cuidado con el caballo de Troya que supone prohibir, perseguir o sancionar las ideologías fascistas. No porque debamos sentir ningún apego por el fascismo, me parece una de las ideologías más detestables y más totalitarias que pueden existir. Pero la estrategia censora del Estado o de ciertos partidos políticos que quieren controlar de manera tiránica el Estado está muy clara y lo vemos en esta ley. Dentro de esa etiqueta vacía que es el fascismo, dentro de ese cajón desastre que es la categoría fascista, incluyen todas aquellas ideologías o todos aquellos principios ideológicos que quieren perseguir. Porque claro, perseguir desde el Estado el fascismo es algo que parece perfectamente legítimo. ¿Quién va a defender que no se persiga al fascismo, que el fascismo pueda llegar al poder? ¿Es que acaso no hemos escuchado aquello de la paradoja de la tolerancia de Popper, por la cual no hemos de tolerar a los intolerantes y el fascismo es una de las ideologías más intolerantes que existe? Una vez se inyecta esta retórica en el subconsciente colectivo, basta con incluir dentro de la etiqueta fascista todo lo que no nos guste, aunque sea radicalmente antifascista, como el liberalismo o incluso muchos principios conservadores, y como ya has legitimado socialmente que el Estado sí ha de perseguir, sí ha de encarcelar incluso a los fascistas, a quienes hagan apología del fascismo, pues entonces se termina persiguiendo a todos los que sean enemigos ideológicos de ese régimen tiránico. Y cuarto, y ya desde la perspectiva estrictamente española, dentro de España hay intelectuales, hay organizaciones políticas que defienden abiertamente el totalitarismo de Venezuela. Intelectuales que son propagandistas del chavismo y partidos políticos que están hermanados ideológicamente con el chavismo. Esos intelectuales y esos partidos políticos son un auténtico peligro público, porque están en sintonía con la literalidad de esta ley. Esta ley no les chirría en el fondo, más allá de que destapa ante el público español cuáles son sus totalitarias ideas. Que esos partidos políticos y esos intelectuales sean un peligro público porque aspiran a algo muy similar a esto, no de inmediato, porque no tienen ni el poder ni la legitimidad social para hacerlo. En Venezuela han tardado casi 30 años en conseguirlo, pero a medio-largo plazo sí querrían ver aprobado en nuestro país algo similar a esto. Y precisamente por eso son un peligro público, porque son un peligro para el régimen de libertades de cualquier sociedad.
Que sean un peligro público no significa que haya que perseguirlos con la ley, porque eso es justamente lo que hace la tiranía chavista: perseguir a través de la ley, a través de la coacción estatal, a aquellos individuos u organizaciones políticas que la propia ley califica de peligro público. Pero sí significa que hay que quitarles la careta y criticarlos públicamente, para que todo el mundo sea consciente de cuáles son sus ideas, de cuáles son sus afinidades y de qué proyecto político promueven para España. Y esos partidos políticos que coquetean abiertamente con el chavismo, que son cómplices del establecimiento de un régimen totalitario en Venezuela, son PSOE, Sumar y Podemos. Salvo que en las próximas horas salgan a desmarcarse pública, contundente y radicalmente de todo esto, si durante las próximas horas o los próximos días guardan un silencio cómplice frente a todo esto, se estarán retratando ideológicamente con absoluta claridad, con absoluta nitidez, y entre todos debemos contribuir a que el resto de ciudadanos sean conscientes de las ideas y medidas totalitarias que en última instancia suscriben, para que no lleguen nunca a tener poder político suficiente para aplicar este tipo de leyes totalitarias y liberticidas. Venezuela nos muestra ya con claridad el camino tiránico por el que nos quieren hacer transitar muchos intelectuales y muchos políticos españoles, y debemos evitarlo.